Buenas tardes. Continuaremos con esta parte denominada estequiometría. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Nos falta ver todavía el rendimiento de la reacción, excesos, que vamos a ver a continuación. Vamos a recordar un poquito eh, lo visto el día de ayer respecto al concepto de pureza, ¿no? Hemos indicado de que los reactivos que intervienen en las reacciones químicas pueden o no contener impurezas. Y solamente la parte pura, la sustancia pura es la que va a reaccionar. Las impurezas no reaccionarían, quedarían inertes en la reacción. Es por ello que vamos a definir, hemos definido el porcentaje de pureza, que es simplemente la relación de la masa pura sobre la masa impura, ¿no? Hemos indicado de que cuando nos den un porcentaje de pureza, se escribiremos que se tiene ese porcentaje como masa pura o masa del reactivo, o también puede ser del producto, ¿ya? El total será el 100%, y ese total lo vamos a denominar masa impura, la cual corresponderá o contempla tanto la masa pura como las impurezas. Y las impurezas se hallan restando simplemente total sobre menos la masa impura, ¿no? Entonces para nosotros el total lo llamamos masa impura. Si nos dan un valor de porcentaje de pureza, lo que hacemos es dividir ese valor, ¿ya? Dividimos sobre 100%, que sería la masa total o la masa impura, ¿no? Y así anotaremos el valor que nos dan, el porcentaje de pureza, pero en vez de colocar porcentaje colocamos masa, ¿no? Gramos, en este caso, gramos puros. Si dividimos tendríamos 60% también, 60 sobre 100 gramos por 100, 100%, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros podríamos hallar el porcentaje de pureza, ¿no? Ese valor es el porcentaje ese porcentaje que nos dan de ese porcentaje que nos dan nosotros vamos a extraer un factor de conversión. Este factor de conversión, como ustedes lo observan, 60 gramos puros sobre 100 impuros, es el factor de conversión que vamos a incorporar ya a los cálculos que veremos a continuación. Recordemos que algo bien importante aclarar que las reacciones nos entregan y nos piden masas puras, es decir, no van a reaccionar las impurezas como habíamos mencionado, ¿no? Entonces la reacción me pide y me da masas puras. Por otro lado, la relación de los moles de los coeficientes estequiométricos eh, también son sustancias, también se da para sustancias puras, ¿no? Entonces cuando hablamos de la relación mol a mol, para saltar de un compuesto a otro, entonces estamos también hablando de masas puras, ¿no? Por último, cuando trabajamos con pesos moleculares, también estamos hablando de sustancias puras, ya que si no fuesen sustancias puras, el peso molecular no sería ese, no tendría otro valor diferente, ¿no? Entonces, los pesos moleculares son para sustancias puras, ya sea en moles o en gramos. La relación de mol a mol es para sustancias puras. Y la reacción nos pide y nos entrega masas puras.
Recordemos el primer ejemplo entonces. Tenemos esta reacción ya igualada por algún método. Vamos a determinar la cantidad de dióxido de azufre producido a partir de 5 gramos de ácido nítrico del 80% de puros. Entonces tenemos 5 gramos de ácido nítrico. ¿Por qué le estoy colocando impuros? Porque tiene esos 5 gramos un 80% de pureza. El ácido nítrico entonces tiene un 80% de pureza. Por lo tanto, los 5 gramos es masa impura. Se anota entonces masa impura. Por el otro lado me piden allá la masa del dióxido de azufre. Pero no me dan en ningún lado, se me proporciona el dato de, en este caso para el dióxido de azufre, de algún porcentaje, ¿verdad? No nos entregan un valor de porcentaje. Por lo tanto, tenemos que asumir que esa masa que vamos a hallar de producto es sustancia pura. ¿Por qué? Porque no nos están dando ni un porcentaje que esté al lado de el dióxido de azufre, que nos diga que es impuro. Por lo tanto, asumimos que es sustancia pura. ¿Necesitamos los pesos moleculares? Sí, los necesitamos para poder hacer los cálculos correspondientes. Obviamente los pesos moleculares de las sustancias que intervienen en el inciso. Tenemos el peso molecular del ácido nítrico y el dióxido de azufre. Se mencionaba, los pesos moleculares siempre son puros, ¿no? El porcentaje de pureza, como habíamos visto, es del 80% en este caso. Nosotros le vamos a extraer ese porcentaje de pureza, el factor de conversión que nos interesa, ¿no? 80 gramos por cada 100 gramos de ácido nítrico, 80 puros por cada 100 impuros. Ese valor que está cambiando de pureza, en este caso es 80, siempre va a ser puro. Y el 100% siempre va a ser, o el 100 que va abajo siempre va a ser impuro. Pero esto se puede dar la vuelta, sí, pero tiene que ser respetar esto de 100 impuros, ¿no? 100 impuros que es el total. Vamos, se puede dar la vuelta todo el factor, sí, pero siempre respetando, ¿no? Que 100 corresponden a impuros y el valor que cambia, en este caso es 80, son los puros. Ya teniendo todos los factores de conversión, procedemos a realizar los cálculos. Nos vamos a partir del dato 5 gramos. Y como ustedes observarán, el dato que se nos proporciona es para sustancia o es de reactivo. Algo que tenemos que recordar es que las reacciones siempre te piden y te entregan sustancias puras. Para llegar de la relación mol a mol, para llegar del ácido nítrico a el dióxido de azufre, entonces nosotros vamos a trabajar con la relación mol a mol. Pero esta relación mol a mol siempre es para sustancias puras. Siempre es para sustancias puras, al igual que los pesos moleculares, ¿no? Entonces empezamos de 5 gramos. Tenemos los 5 gramos de ácido nítrico. Observaban que no podemos meter esos 5 gramos a la reacción. ¿Por qué? Porque la reacción nos pide y nos da masas puras. Y tenemos 5 impuros acá. Entonces, para volver esa masa pura, tendremos que usar el factor de conversión, ¿no? De purezas, ¿no? Entonces decimos en 100 gramos va abajo los 100 gramos de ácido nítrico. Tenemos, y observen que los impuros se van, 80 gramos de ácido nítrico puros, ¿verdad? 80 gramos de ácido nítrico puros. Ahora bien, ya tenemos masa pura, pero nosotros para llegar a la relación mol a mol, tenemos que utilizar entonces pesos moleculares. Usamos el peso molecular del ácido nítrico, 63 gramos de ácido nítrico puros. Los puros con puros se van, los gramos de ácido nítrico y con los gramos de ácido nítrico se van. Ya tenemos entonces los moles de ácido nítrico. Como ya tengo los moles puros, en este caso del reactivo, vamos a utilizar la relación mol a mol, ¿ya? Para poder entonces saltar de un reactivo, en este caso del reactivo al producto, ¿no? Entonces 22 moles, acá salen del coeficiente estequiométrico, 22 moles de ácido nítrico puro producen exactamente 9 moles de dióxido de azufre puros también. Observarán que en el problema se nos pide ya la masa, en este caso vamos a asumir que es gramos de ácido nítrico
de ácido nítrico, perdón, de dióxido de azufre puros. Entonces tenemos que llegar a aquello. Tengo moles de dióxido de azufre puros. Para llegar a gramos, entonces aplico peso molecular. Entonces, un mol de dióxido de azufre tiene 64 gramos de dióxido de azufre puros también. Se van los moles y el resultado sería 1,63 gramos de dióxido de azufre, ¿no? Entonces, recordemos que cuando hagamos el cambio de mol a mol, ya esto se trabajará siempre para sustancias o moles puros. Vamos, entonces, solamente son factores de conversión o algo similar a los factores de conversión, estos cálculos de estequiometría, ¿no? Veamos otro ejemplito. Tenemos la reacción ya igualada siguiente, ¿no? Nos piden hallar la cantidad de dióxido de azufre del 92% de pureza producido a partir de 5 gramos de ácido nítrico del 80% de pureza. Ahí está la reacción igualada, es parte de este problema. En este caso vamos a resolver entonces este caso, ¿ya? El dato de partida son nuevamente los 5 gramos de ácido nítrico. Ya decimos impuro porque esos 5 gramos tienen un 80% de pureza. Esos 5 gramos tienen un 80% de pureza. Entonces, ahí tenemos, estamos indicando que esos 5 gramos son impuros porque nos dan una pureza del 80%. Tenemos acá el factor de conversión ya directamente 80 por cada 100, 80 puros por cada 100 impuros. Se nos pide ya los gramos de dióxido de azufre, pero esta vez son impuros. ¿Por qué? Porque a la masa de dióxido de azufre que se nos pide ya, se nos indica al lado claramente que tiene un 92% de pureza. Acá tenemos ese 92% de pureza, ¿no? Entonces, esa masa producida de dióxido de azufre también será impura en este caso porque se nos está aclarando se nos está aclarando que la masa de producto es impura, ¿no? Ahí está su factor de conversión. Necesitamos los pesos moleculares de las sustancias que están interviniendo en este inciso. Ahí tenemos los pesos moleculares y empezamos a resolver, ¿no? Partimos siempre de la masa de dato, en este caso del ácido nítrico, ¿no? Entonces los 5 gramos de ácido nítrico, vamos a utilizar el peso molecular del ácido nítrico después de haber utilizado el factor de conversión de pureza, ¿no? ¿Por qué tenemos que aplicar primero la pureza? Porque los impuros se tienen que ir, ¿verdad? Los impuros se tienen que ir porque recordemos que las reacciones te piden y te dan masas de reactivos y productos puros. Entonces, acá
utilizamos el factor de conversión de pureza, ¿no? Ya una vez teniendo la masa de ácido nítrico puro, podemos aplicar el peso molecular para poder obtener los moles. ¿Por qué obtenemos los moles? Porque tenemos que saltar de un mol de reactivo en este problema a un mol de producto. En este caso siempre van a ser, nuevamente recordemos, son sustancias puras. Perdón. Entonces utilizamos la relación mol a mol. Nuevamente 22 moles de ácido nítrico han producido 9 moles de dióxido de azufre puros también, ¿no? Se simplifican, ya tenemos moles de ácido del dióxido de azufre, pero yo quiero masa impura. Entonces, como tengo moles puros, puedo aplicar el peso molecular. Un mol de dióxido de azufre tiene 64 gramos de dióxido de azufre. Ya tenemos entonces la masa del dióxido de azufre pura, pero yo no quiero pura, la pregunta me dice claramente impura. Por lo tanto, en este caso vamos a utilizar este factor de conversión, pero observen que se va a dar la vuelta. ¿Por qué se va a dar la vuelta? Porque los puros están arriba en este factor de conversión, y para que se simplifiquen tiene que ir abajo, ¿no? Y de esa forma se pueden simplificar fácilmente. Entonces, en 100 gramos de dióxido de azufre impuros existen 92 gramos de dióxido de azufre, pues, dando un resultado de 1,81 gramos de dióxido de azufre impuros. Si observamos el planteamiento inicial, es correcto, ¿verdad? Es correcto. Estamos hallando gramos de dióxido de azufre impuros. Entonces, de esa forma trabajamos con pureza e impureza. Vamos con otro pequeño ejercicio. Ya esto es complementando los conocimientos vistos hasta el momento, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué nos dice el problema? Nos dice, determine la cantidad de hidróxido férrico del 93% de pureza requerido para la obtención de 250 gramos de agua. Determine la cantidad de dióxido férrico del 93% de pureza requerido para la obtención de 250 gramos de agua. En este problema estamos partiendo del producto para llegar a la masa del reactivo. Determine la cantidad de hidróxido férrico del 93% de pureza requerida para la obtención de 250 gramos de agua, ¿no? Entonces vamos a partir de la masa de agua para llegar a la masa del hidróxido férrico, al revés, ¿no? Primero, nuevamente los pesos moleculares, hay que hallarlos, sí, hay que hallarlos. Ahí tenemos a los pesos moleculares de tanto del hidróxido de, en este caso férrico, como de el agua, ¿no? Los usamos como factores de conversión, como ya hemos visto anteriormente, ¿no? Acá tenemos el primer factor y el segundo factor, ¿no? Los usamos de esa forma, ¿no? Ahora bien, la relación de mol a mol es de 6 a 2. 6 moles de agua han sido producidos por 2 moles de hidróxido férrico según la ecuación estequiométrica, la ecuación química hallada, ¿ya? Seguramente anteriormente, ¿no? Entonces, 6 moles de agua han sido producidos por 2 moles de hidróxido férrico. El hidróxido férrico, nuevamente, tiene una pureza del 93%. Y esta, nuevamente, estamos volviendo a repetir, tendrá un 93%, como decíamos anteriormente, ¿no? Y esta la vamos a transformar como factor de conversión, ¿no? Lo vamos a transformar como factor de conversión. Vamos. Ahí tenemos entonces en 100 gramos de hidróxido férrico impuros tenemos 93 gramos de hidróxido férrico puros. El factor de conversión que nos interesa, ¿no?
Nuevamente, en este problema se observa que no se está dando un porcentaje de pureza al agua, ¿no? Es que podría ser el caso, ¿no? Entonces asumimos que es agua pura, ¿no? Entonces vamos a aplicar los factores de conversión vistos hasta el momento para poder hallar el resultado solicitado, ¿no? Entonces, acá tenemos los 250 gramos de agua puros, asumimos que son puros, y decimos entonces, como ya tenemos la masa de agua pura, podemos aplicar directamente los pesos moleculares para obtener los moles, en este caso, del agua, ¿no? En este caso, en 18 gramos de agua tenemos un mol de agua pura. Ya tenemos los moles, vamos a saltar la relación mol a mol. Acá está, acá tenemos, ¿verdad? La relación de mol a mol. Entonces 6 moles han sido producidos por 2 moles, 6 moles de agua han sido producidos por 2 moles de hidróxido férrico, ¿verdad? Ahí tenemos entonces esa relación. Los moles de agua van abajo para que se simplifique. Y como son puros, también se simplifica. ¿Estamos? Ya tenemos entonces los moles de hidróxido férrico, pero la pregunta es, me pide hallar la masa. Por lo tanto, aplicamos peso molecular para el hidróxido férrico. En un mol de hidróxido férrico se tienen 106,85 gramos de hidróxido férrico puros. Ya estamos observando que también se simplifican. Ya tenemos la masa de hidróxido férrico. Pero la pregunta es, me pide hallar esa masa de hidróxido férrico con un 93% de pureza. No hemos terminado todavía el ejercicio, entonces tenemos que simplificar, ¿no? Tenemos que simplificar. Acá entonces tenemos aquello, ¿no? Entonces pasamos a simplificar. En 93 gramos de hidróxido férrico puros. ¿Por qué puros? ¿Por qué se ha dado la vuelta a esto? Para que los puros se simplifiquen, es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Para que los puros se simplifiquen. Las masas de dióxido férrico también se simplifican y tenemos el resultado que sería la masa de hidróxido férrico con un 93% de pureza es igual a 561,91, ¿no? ¿Se entiende? Entonces son problemas ya de, en este caso, pureza. A ver, veamos otro ejemplito. A ver, determine la cantidad de dióxido de carbono, nos indican, producido a partir de 800 gramos de alcohol etílico del 87% de pureza según la siguiente reacción. Aquí tenemos una reacción entonces. Tenemos nuestro alcohol etílico. Reacciona con el agua para producir dióxido de carbono y agua. Ojo, en estos problemas sencillitos, donde es fácil tantear, ya hemos visto el método de tanteo, ¿verdad? Puede que no les den igualada la reacción y ustedes tengan que igualarla. Mucho cuidado con aquello, ¿no? Ustedes tendrán que igualar por el método. Si no les decimos nada, entonces obviamente lo podrán hacer por tanteo, ¿no? Pero si les pedimos que hagan por ion electrón o algún otro problema más complejo, tienen que ser por ion electrón. ¿Estamos? Entonces, para realizar los cálculos estequiométricos, primero C igual. En este caso ya hemos igualado por tanteo. Se presenta esta ecuación, ¿no? Igualado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar los pesos moleculares tanto del alcohol etílico como del dióxido de carbono, ¿ya? Que serían 1 y 40, en un mol de alcohol etílico tenemos 46 gramos de el mismo alcohol etílico, obviamente puros, y en un mol de dióxido de carbono tenemos 44 gramos de dióxido de carbono, obviamente puros. Si ustedes observan, si vamos a relacionar alcohol etílico con dióxido de carbono, entonces la relación de mol a mol es de un mol de alcohol etílico produce 2 moles de dióxido de
carbono, ¿no? Entonces, dicha expresión se presenta a continuación, ¿no? El factor de conversión que le estamos extrayendo a la reacción, ¿no? Obviamente van a ser para sustancias puras. Ahora bien, como el alcohol etílico tiene un 87% de pureza, vamos a obtener el factor de conversión. Eh, el factor de conversión sería este, ¿no? En 100 gramos de alcohol etílico impuros existirán 87 gramos de alcohol etílico puros, ¿no? Entonces, al indicarnos que el alcohol etílico tiene un 87% de pureza, nos dicen que el alcohol etílico es impuro, ¿no? Partimos entonces de la masa del alcohol etílico, 800 gramos de alcohol etílico impuros. La reacción nos pide y nos da masas puras, así que tenemos que purificar con el factor de conversión. Esta vez no se da la vuelta. En 100 gramos de alcohol etílico impuros tenemos 87 gramos de alcohol etílico puros. Ahí están la simplificación, ¿no? Ya tenemos la masa de alcohol etílico pura. Tenemos que saltar a llegar a moles, ¿verdad? Para saltar a la relación mol a mol. Entonces utilizamos el peso molecular del alcohol etílico, que es 46, ¿no? Simplificamos y obtenemos un mol de alcohol etílico, tendrá 46 gramos de el mismo alcohol etílico, obviamente puro. Se da la vuelta, sí, para que se simplifiquen los gramos. Luego la relación mol a mol es la siguiente. Un mol de alcohol etílico puro produce exactamente 2 moles de dióxido de carbono puros también, ¿no? Entonces procedemos a simplificar. Ya tenemos los moles del dióxido de azufre, perdón, del dióxido de carbono. Ya, mucho cuidado en anotar qué se nos está pidiendo, ¿no? En este caso nos está pidiendo hallar la masa del dióxido de carbono, así que volvemos a aplicar peso molecular. Ya, un mol de dióxido de carbono tendrá 44 gramos de dióxido de carbono. Ya, procedemos a simplificar entonces. Procedemos a simplificar. ¿Ya? Y obtenemos el resultado siguiente, ¿no? La masa de dióxido de carbono puro producido es igual a 1331,48. Es decir, que se obtiene 1331,48 gramos de dióxido de carbono puros. Nuevamente se recalca de que se asume que esta masa que se nos está solicitando es pura, debido a que no se nos está dando un grado de pureza para ese producto, ¿no? Entonces, ahí tenemos la respuesta, ¿no? Continuamos. Ahora vamos a hablar de reactivo limitante y reactivo en exceso. ¿Cuándo nosotros tenemos que identificar al reactivo limitante y al reactivo en exceso? Tenemos que identificar al reactivo limitante cuando nos den 2 o más masas de los reactivos. ¿Ya? Solamente existirá un reactivo limitante. Entonces, si nos dan masas de diferentes reactivos, pueden ser mínimamente 2, entonces tendremos que hallar necesariamente el reactivo limitante. Si no, solo nos dan una masa, como en los anteriores casos de reactivos estoy hablando, entonces no hay necesidad de hallar el reactivo limitante. Pero si nos dan una mayor cantidad de reactivos, las masas digo, ¿no? Entonces necesariamente tenemos que hallar el reactivo limitante. Pues este va a ser el que limita la reacción. Continuemos. Entonces, ¿qué es el reactivo limitante? Es aquel reactivo que se encuentra en menor proporción estequiométrica. Es decir, aquel que se consume totalmente en la reacción. El que se acaba primero, ¿no? Entonces, como ya no hay ese reactivo limitante,
tendremos que el otro reactivo, el que está en exceso, ya no puede reaccionar con nadie, así que se queda inerte, no tiene con quién reaccionar, va a sobrar. A ese reactivo le llamamos reactivo en exceso, ¿no? Aquel que sobra. ¿Vamos? Como se mencionaba, eh, el reactivo en exceso es aquel que sobra. Después de la reacción sigue existiendo este reactivo, debido a que no tiene con qué otra sustancia, en este caso el otro compuesto, reaccionar, ¿no? Entonces, mucho cuidado si en la reacción existen dos o más datos de la masa de los reactivos, entonces tendremos que hallar necesariamente un reactivo limitante. Si en la reacción existen dos o más datos, o sea, nos tienen que dar 5 gramos, 10 gramos, libras, etc. Entonces nosotros tenemos que hallar la masa de un solo reactivo limitante, ¿no? Tenemos que hallar la masa del reactivo limitante. Sí o sí tenemos que hallar el reactivo limitante, pues si no todos nuestros cálculos estarán mal realizados, ¿no? Si solo existe la masa de un dato de reactivo, estamos hablando de los reactivos, entonces podemos asumir que el reactivo limitante es ese, ¿no? Si tenemos pónganle tres masas de reactivos, de los tres tenemos que elegir un reactivo limitante. ¿Estamos? Entonces lo que hacemos es simple, agarrar a dos reactivos, de los dos escogemos al reactivo limitante, hacemos cálculos como los que vamos a enseñar a continuación, y ese ganador, ese reactivo limitante, se va a comparar con el tercer reactivo, ¿no? Y de los dos, el que salga reactivo limitante será el único reactivo limitante de nuestra reacción, si tuviésemos tres datos. Si tenemos dos datos, entre dos se elige el reactivo limitante según los cálculos que vamos a indicar a continuación. Entonces vamos con lo siguiente, ¿no? En la reacción ya igualada nos dicen determine el reactivo limitante si reaccionan 5 gramos de ácido nítrico y 5 gramos de sulfuro arenioso. Esto es bien importante. Estas masas que nos están dando, no necesariamente la que es menor va a ser el reactivo limitante. La definición dice es aquel que se encuentra en menor cantidad estequiométrica. ¿Ya? Entonces no necesariamente al ver acá 5 gramos y 5 gramos diremos que los dos son reactivos limitantes. No, hay uno de las dos sustancias que se va a consumir totalmente. ¿Y quién nos va a dar esto? La ecuación igualada, ¿no? La ecuación igualada. Entonces debemos calcular el reactivo limitante cuando nos den dos o más masas de reactivos. Ahí tenemos los datos, tenemos 5 gramos en este caso, nuestro primer reactivo, ¿ya? De nuestro sulfuro, ¿ya? Y por el otro lado tenemos también, en este caso, 5 gramos del ácido nítrico, ¿no? ¿Ya? Necesitamos los pesos moleculares, ahí están los dos pesos moleculares, del ácido nítrico es 63, obviamente es para sustancias puras, de nuestro sulfuro arenioso es 246, también para sustancias puras, ¿no? Entonces, como en este problema, en este caso, no nos dan, en este primer ejemplo, nada, ni un dato de porcentaje de pureza, no se nos está indicando, asumiremos entonces que ambos, tanto la masa del sulfuro arenioso como la masa del ácido nítrico son puros, porque no se nos están dando ese dato. Vamos, y lo que hacemos es hacer los cálculos que ya conocemos,
ya podemos partir de los 5 gramos de sulfuro acenioso o también de los 5 gramos de ácido nítrico, de cualquiera, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es comparar. Tenemos que comparar las dos masas, los 5 gramos, según el método que vamos a ver a continuación, ¿no? Ahí tenemos, vamos a empezar de cualquiera, les decía, ¿no? Vamos a empezar de cualquiera, en este caso habíamos empezado en este ejemplo de los 5 gramos de ácido nítrico, ¿estamos? Del ácido nítrico hemos empezado. Entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente tenemos que saltar de 3 del compuesto sulfuro acenioso tenemos que saltar al ácido nítrico o de forma inversa del ácido nítrico al sulfuro acenioso, por si acaso. ¿Estamos? Entonces, la única forma de tener esto es mediante la relación mol a mol, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que transformar esta masa en moles. Por lo tanto, aplicamos pesos moleculares. El peso molecular del ácido nítrico es 63 gramos. Anotamos aquello, se da la vuelta porque se tiene que simplificar, ¿verdad? Ya tenemos los moles de ácido nítrico puros, por lo tanto nos saltamos a la relación de mol a mol. Como estamos con el ácido nítrico, empezamos con 22 abajo, ¿no? ¿Para qué? Para que se simplifique. Entonces decimos 22 moles de ácido nítrico puros han reaccionado exactamente con 3 moles de sulfuro arenioso puros también. Con 3 moles de sulfuro arenioso. Ya tenemos los moles, pero yo tengo que llegar a la masa del sulfuro arenioso. Por lo tanto, voy a aplicar nuevamente pesos moleculares, ¿no? El peso molecular del sulfuro arenioso es 246, entonces un mol de sulfuro arenioso tiene 246 gramos de sulfuro arenioso. ¿Por qué mol abajo? Porque tienen que simplificarse. Y como son puros, obtenemos el siguiente resultado. ¿Pero qué significa esto? O sea, el resultado nos sale 2,66 gramos de sulfuro arenioso. ¿Pero qué significa? Significa lo siguiente. Significa que 5 gramos de ácido nítrico reaccionan estequiométricamente, exactamente 5 gramos se consumen totalmente con 2,66 gramos de sulfuro arenioso. Solo con 2 gramos de sulfuro arenioso, 2,66 gramos de sulfuro arenioso. O 5 gramos, como les decía, se consumen totalmente con 2,66 gramos de sulfuro arenioso, ¿no? Entonces, como se tienen 5 gramos de sulfuro arenioso y solo se consumieron 2,66 gramos de ese sulfuro arenioso, ustedes observarán que sobra. ¿Quién sobra? Me han dado un total de ¿cuánto? Me han dado un total de 5 gramos de sulfuro arenioso, como ustedes observarán. 5 gramos, pero realmente no se han acabado los 5, solamente se han consumido en la reacción 2,66. Por lo tanto, sobra 2,34. Entonces, como sobra, este será el reactivo en exceso. Entonces, el reactivo en exceso es el sulfuro arenioso porque sobra cierta cantidad. Y el reactivo limitante será el otro, ¿no? En este caso, el ácido nítrico, pues se consume totalmente en la reacción. ¿Estamos? Entonces, de esa forma tenemos que hallar el reactivo limitante. Cuando nos dan dos o más masas, tenemos que escoger uno. Veamos otro ejemplito. Nos dicen en la reacción ya igualada determina el reactivo limitante si reaccionan 10 gramos de ácido nítrico y 10 gramos de sulfuro arenioso. Aquí a propósito se les está dando que las masas son iguales. Pueden ser diferentes, sí. Incluso la que tenga mayor valor incluso puede ser el reactivo limitante. Pónganle que tenemos acá 10 gramos de ácido nítrico y 20 gramos de sulfuro arenioso. Puede que esos 20 gramos sean estequiométricamente exactos para que por ejemplo, esos 20 sean el reactivo limitante. No se fijen tanto en los números, ¿no? Sino que hay que calcular como hemos aprendido a hacer en el anterior ejercicio.
Ahí tenemos el ejemplo, la reacción ya igualada. Entonces nos dicen determine el reactivo limitante si se accionan 10 gramos de cada uno de los dos reactivos. A ver, veamos, ¿no? Tenemos ácido nítrico y tenemos el sulfuro acenioso, ¿no? Ahí tenemos, perdón, aquí había estado con 12, entonces denme un segundito, vamos a corregir. Denme un segundito, por favor, voy a corregir el problema para que no tengamos alguna dificultad. 10 gramos de ácido nítrico con 12, dice. Acá en la pregunta está solo ese detallito. Ahora sí. Ahí está la pregunta, lo correcto era con 12 gramos de sulfuro acenioso. ¿Estamos? 10 gramos de perdón, 12 gramos de sulfuro acenioso, había sido al revés. 12 gramos de sulfuro acenioso, ¿no? Entonces, un segundito por favor, vamos a corregir. Estamos partiendo bien. Estos 10 gramos, acá son 10 y 12. Entonces, un segundito por favor. Tenemos 10, 12 gramos de ácido nítrico. Ya. Ahora sí, mil disculpas. Un errorcito de typeo. Entonces en este problema nos dicen en la sección ya igualada determine el reactivo limitante si se accionan 12 gramos de ácido nítrico y 10 gramos de sulfuro acenioso. A simple vista podríamos pensar que 10 gramos es menor de sulfuro acenioso, entonces el reactivo limitante. No, hay que calcular, puede que sea lo contrario. A ver, veamos, ¿no? Ahí tenemos los 10 gramos de sulfuro acenioso, ¿ya? Y los 12 gramos de ácido nítrico, ¿no? Ahí tenemos los pesos moleculares de ambas sustancias que son necesarios, ¿no? Debemos calcular a partir de cualquiera de los datos, como decíamos anteriormente, ¿no? Y podemos comparar. Esto ya es un poquito a la suerte, diríamos, ¿no? Tenemos que elegir entre cualquiera de los dos, ¿ya? Entonces, elijamos. En este caso habíamos elegido a partir de la menor masa, pensando que puede ser el reactivo limitante. A ver qué nos dice el problema. Partimos de los 10 gramos de sulfuro acenioso. Ahí tenemos a nuestros 10 gramos de sulfuro acenioso. Ya hemos elegido al azar trabajar con él, con esa masa del sulfuro acenioso. Como ya tengo puros, entonces aplico pesos moleculares para que se simplifiquen los gramos y obtengamos los moles, ¿no? Entonces un mol de sulfuro acenioso tendrá 246 gramos de el mismo compuesto, ¿no? Ya tenemos moles de sulfuro acenioso puros, tenemos que pasar a la relación mol a mol, ¿no? Entonces 3 moles de sulfuro acenioso producen 22 moles de ácido nítrico. ¿Vamos? Entonces acá 3 moles de sulfuro acenioso han producido o han reaccionado, perdón, con 22 moles de ácido nítrico puros, ¿verdad? Ya tenemos entonces los moles de ácido nítrico puros. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Como tenemos que comparar las masas, entonces aplicamos pesos moleculares para hallar la masa de el ácido nítrico, ¿no? En este caso el resultado tendrá el valor de 18,78 18,78 gramos de ácido nítrico. Perdón, sí. El resultado nos sale 18,78 gramos de ácido nítrico puros. Ese es el resultado, ¿no? Pero aquí hay un problemita, ¿no? Con lo calculado anteriormente. Si ustedes observan acá, no existen 18,78 gramos de ácido nítrico.
No existen 18 gramos de ácido nítrico, existen solamente 12 gramos de ácido nítrico. Entonces, al no existir esa cantidad de ácido nítrico, porque no existe esto, no existen 18,78. Esto significa que 10 gramos de sulfuro arsenioso se van a acabar con 18, pero no tenemos 18, solamente tenemos 12. Como no tenemos 12, ya solo tenemos, perdón, no tenemos 18, solo tenemos 12. Un segundito, por favor. A ver, ahí está con el audio. Disculpen. Como les decía, no tenemos 18,78 gramos de ácido nítrico. Solo tenemos 12. Solo tenemos 12 gramos de ácido nítrico. ¿Verdad? Entonces, como no tenemos 18,78 gramos de ácido nítrico, no tenemos, entonces el reactivo limitante es el ácido nítrico. Entonces el reactivo limitante es el ácido nítrico. O si tenemos algún problema, en interpretar esto, lo que tendríamos que hacer es volver a calcular. ¿Qué significa esto de volver a calcular? Si yo había elegido anteriormente empezar con 10 y me sale una masa que no tengo, como ustedes observan, entonces parto del otro reactivo. Y ahí sí o sí me va a dar algo más claro. Partimos de 12, hemos hecho los mismos cálculos, ya se están simplificando. Primero hacemos pesos moleculares para hallar moles, luego los moles, la relación mol a mol, nuevamente los pesos moleculares para obtener, en este caso, ya la masa del sulfuro arsenioso. Y aquí ustedes observan claramente lo siguiente, dicen, ¿no? Que 12 gramos de ácido nítrico se consumen totalmente, exactamente, con 6,39 gramos de sulfuro arsenioso. O sea, los 12 gramos de ácido nítrico se acaban con solamente 6,39. Pero ¿cuánto tengo yo de sulfuro arsenioso? Yo tengo 10, por lo tanto aquí sobra, ¿verdad? Porque solamente necesito 6,39 de sulfuro arsenioso. Entonces, como sobra, el reactivo en exceso será el sulfuro arsenioso y el reactivo limitante es el ácido nítrico. ¿Estamos? Entonces, de esa forma tenemos que interpretar al reactivo limitante, al reactivo en exceso. Siempre hallamos o trabajamos o determinamos el reactivo limitante para cálculos posteriores, ¿no? Es necesario, es requisito hallar el reactivo limitante para realizar cálculos futuros, como por ejemplo determinar la masa de productos. Vamos con otro ejemplito. Vamos a hablar de reactivos en exceso esta vez, pero de problemitas donde existe exceso. Por si acaso, cuando se habla de exceso, estamos hablando de reactivos, porque no podemos obtener pues productos en exceso, ¿no? Estaríamos contradiciendo la ley de Lavoisier, ¿no? Entonces no existe productos en exceso, ¿ya? Entonces cuando hablamos de excesos, se habla de los reactivos. ¿Vamos? ¿Podemos tener reactivos en exceso? Sí, pero no podemos tener productos en exceso, por si acaso. No podemos tener productos
No podemos tener productos en exceso. Acá tenemos es la misma ecuación, ¿no? Directamente nos está apoyando esta ecuación para poder entender todos los posibles tipos de problemas con los que nos topamos, ¿no? Entonces, en este caso tenemos una reacción igualada, ¿ya? Nos piden allá la cantidad de dióxido de azufre producido, ¿ya? A partir de 5 gramos de ácido nítrico que tienen estos un 10% de exceso. Entonces, veamos el ejemplo, ¿no? Ahora bien, en este caso ya nos están dando la masa la masa del dióxido de azufre, ¿no? En este caso nos piden allá, perdón, la masa del dióxido de azufre y nos dan 5 gramos de ácido nítrico con un exceso del 10%. Como nos dicen que está en exceso del 10%, es por eso que nosotros anotamos esa palabrita, la estoy dando yo, ¿no? Que significaría con exceso. ¿Estamos? Y nos piden hallar la masa del dióxido de azufre, ya, pero como les decía, ¿no? En productos no hay excesos, así que no se consideran, ¿no? No, estaría mal planteado si dijeran, ¿no? Producto en exceso, ¿no? Entonces, como existe un exceso del 10%, basta con restar ese 10% a la cantidad inicial de reactivo. Pues ese exceso no reacciona. ¿Estamos? Hemos hablado anteriormente que el reactivo limitante es el que se consume totalmente, ¿no? Y si existe un reactivo que sobra, se lo denomina exceso. Ese exceso no reacciona. Entonces, cuando nos den el dato del porcentaje de exceso, lo que tenemos que hacer es restar simplemente, ¿no? El 10%. Hallar la masa de exceso y restar. Y se trabaja directamente, ¿no? Acá entonces, si la masa total es 5 gramos, multiplicamos por 0,1, ¿ya? Por 0,1 nos saldría el valor de 0,5, entonces el exceso sería 0,5. El exceso sería el 0,5. Entonces la cantidad que sí va a reaccionar de ácido nítrico será la masa inicial, que es 5, menos el exceso, que es 0,5. Entonces la masa que sí realmente va a reaccionar totalmente es 4,5 gramos, ¿ya? 4,5 gramos de ácido nítrico. Y a partir de esos 4,5 gramos vamos a hallar el resultado, ¿no? Requerido. Entonces, acá por ejemplo, partimos de los 4,5 gramos. Aquí nos estamos olvidando un poquito por si acaso de puros e impuros, porque en este problema no se nos pide, no se nos da nada de purezas e impurezas. Así que lo estamos obviando un poquito. Asuman que todo es puro por si acaso. Entonces partimos de los 4,5 gramos de ácido nítrico. Cuando no nos den impurezas, asumimos que todos son puros por si acaso. En este caso las P's estarían igual incluidas, ¿no? Entonces acá tenemos la masa del ácido nítrico, 4,5 gramos. Queremos los moles, para eso aplicamos peso molecular. Ya tenemos los moles, ahora vamos a aplicar la relación mol a mol para saltar de 22 a 9 moles del dióxido de azufre. Acá tenemos entonces la simplificación y ya hemos llegado a la masa de productos requerido, 9 moles de dióxido de azufre, ¿no? Entonces, acá tenemos que considerar algo muy importante y espero que lo recuerden, ¿no? Por si acaso, en la reacción, al igual que nos pedía masas puras anteriormente visto, acá en estos problemas la reacción, bueno, en balance de materia, ¿no? La reacción nos va a pedir reactivos, ojos reactivos, estamos hablando, que no existen productos, ¿verdad? Reactivos sin exceso. Esto es lo que nos pide siempre la reacción. Reactivos sin exceso, por si acaso. Porque el exceso no reacciona. Porque el exceso no reacciona. ¿Estamos? Entonces,
Eh, como ya le hemos quitado el exceso acá, esto será sin exceso. Entonces estamos en lo correcto. Hemos hallado la masa de él, en este caso del reactivo sin exceso, al quitarle el exceso del 10%. Vamos simplificando y el resultado correcto será 1,87 gramos de dióxido de azufre, en este caso producidos. ¿Estamos? Entonces, ojo, cuando nos den de dato la masa del reactivo y también me den su exceso de esa masa del reactivo, entonces tienen que aplicar este método, este caso, restando. Fíjense que es dato la masa del reactivo, es dato. Como es dato y me están dando el porcentaje en exceso, tienen que restar de esta forma como se les está indicando a continuación. ¿Estamos? Cuando sea incógnita la masa del reactivo y nos den exceso, en el siguiente ejemplo nos va a enseñar a resolver esos casos que son de otra forma. ¿Estamos? Nuevamente, algo mnemotécnico. Cuando la masa del reactivo sea dato, en este caso 5 gramos es dato, y me den también el exceso, en este caso es 10%, tienen que aplicar este método, que es hallar el exceso y restar el total menos ese exceso. Y de esa forma ustedes hallan o calculan lo requerido, ¿no? Vamos con otro ejemplo. Vamos a utilizar la misma expresión, pero vamos a cambiar un poquito el problema, ¿no? Dice, en la reacción ya igualada, determine la cantidad de ácido nítrico del 10% en exceso si se quiere obtener 15 gramos de dióxido de azufre. Veamos acá, si se quiere obtener 15 gramos de dióxido de azufre. Fíjense lo que estamos anotando acá, bien importante. La incógnita es el reactivo, pero tenemos su exceso. Su exceso es del 10%. Fíjense la diferencia. En el anterior ejercicio era dato la masa del reactivo y también teníamos su exceso. Y hemos aplicado este método. Ahora, en este otro caso, la incógnita es la masa del reactivo y además nos están dando, pero esta vez nos están dando el exceso del 10%. Es diferente. Entonces, en estos casos vamos a aplicar otro caso, otra metodología. No van a mezclarlas porque ahí estarían errando en la resolución de su examen o de sus prácticas. Ya no es adecuado eso. ¿Ya? Entonces lo que hacemos es lo siguiente: identificamos los datos. Le he colocado X porque es exceso. Esa masa que me piden allá está en un exceso del 10%. ¿Ya? Y nos dan la masa de producto. Nos dan la masa de producto, que es 15 gramos. Asumimos que todos son puros porque no nos están dando impurezas. ¿Ya? Pesos moleculares los tenemos. Aquí tenemos los pesos moleculares. Y empezamos a calcular, ¿no? Partimos del dato de los 15 gramos, ¿no? De dióxido de azufre. Ya queremos la masa, los moles. Entonces aplicamos peso molecular. Ya tenemos los moles, nos saltamos a la relación mol a mol. Entonces 9 moles de dióxido han sido producidos por 22 moles de ácido nítrico. Ojo, aquí estoy anotando algo bien importante para que no se olviden. 22 moles de ácido nítrico sin exceso. ¿Por qué estoy anotando esto? Cuando partan o cuando vayan a la relación mol a mol. ¿Por qué? Porque la reacción te pide reactivos, como habíamos visto anteriormente, reactivos sin exceso, porque el exceso no reacciona. Entonces, como esto está ocurriendo, ya, entonces debemos anotar ese sin exceso ahí, o por lo menos recordar, ¿no? Bajo este método tendría que todo simplificarse, como han podido observar. Por eso le estoy anotando ese sin exceso, porque la reacción te pide reactivos sin exceso, ¿no?
Entonces, no vamos a simplificar todavía. Los moles del ácido nítrico sí, ya, porque queremos hallar la masa de ácido nítrico, ¿no? Ahora bien, recién vamos a aplicar el exceso del 10%. ¿Ya? En este tipo de problemas donde la incógnita sea la masa del reactivo, pero te den el exceso, tienen que aplicar este método, ¿no? Al final van a aplicar el exceso del 10%, ¿ya? Al final van a aplicar el exceso del 10%. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? El cálculo que ustedes están observando es la demostración, ¿ya? Es la demostración simplemente de dónde viene el factor de 1,1. A ver, si me dicen el exceso del 10%, entonces aquí tendría lo siguiente. El 100, el total, será una masa de reactivo sin exceso. Solamente estoy demostrando, no es necesario que ustedes hagan esto en el examen. Lo práctico les voy a enseñar más un rato. Estamos demostrando. Entonces acá 100 es el total, el requerido, el exacto. Pero existe un exceso del 10%, entonces le aumentamos 10 acá. Si fuese el exceso del 20, entonces le anotaría 20 acá. ¿Estamos? Entonces acá tenemos esta relación. 100 más 10 serán 110. Podemos aplicar este factor de conversión que ustedes quieren o podemos seguir simplificando, no hay problema, y obtendrían esta expresión, ¿no? ¿Qué significa? Que por cada 1 gramo de ácido nítrico sin exceso, tenemos 1,1 gramos de ácido nítrico con exceso del, en este caso ese 1,1 significa el exceso del 10%. Y ese factor es el que vamos a utilizar, ¿ya? Al final, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a dejar sin exceso abajo? Para que se simplifique. ¿Quiénes se tienen que simplificar? ¿Quiénes se tienen que simplificar? Los sin excesos. Los sin excesos se tienen que simplificar. O directamente ustedes lo multiplican por 1, en este caso como el exceso del 10%, tanto por 1 es 0,1, entonces 1 más 0,1, 1,1, lo pueden multiplicar. Pero solo en estos casos, donde la masa del reactivo sea una incógnita y sea de dato también el exceso. Estamos de esa forma, tenemos el resultado con exceso, y si observamos bien, estamos en lo correcto. ¿Estamos? Entonces de esa forma se trabaja con excesos. En este caso con el exceso del 10%. Hay una diferencia abismal con el anterior caso, por si acaso. En el anterior caso restábamos, ¿verdad? No es lo mismo aplicar este método que el anterior. Para los dos tipos de problemas, son los únicos dos, ¿no? En esto de excesos, se trabajan de estas dos diferentes formas. ¿Cómo van a diferenciarlas? Simple, ¿no? Lo que tienen que hacer simplemente es esto. ¿Es dato la masa del reactivo? Sí. ¿Es dato el exceso? Sí. Entonces aplico este método restando. En el otro caso, ¿es dato la masa del reactivo? No. Es incógnita. ¿Es dato el exceso? Sí. Entonces, aplicamos este método, este factor de conversión, o directamente aquí lo multiplicarían con 1,1 y le sale la respuesta. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado ahí. ¿Estamos? Entonces ya hemos visto problemas con reactivos en exceso. Ahora vamos a ver problemitas de rendimiento de la reacción, que sería lo último. Y lo demás son prácticamente combinaciones de diferentes tipos de estos casos que hemos visto hasta el momento. En química, el rendimiento, también referido como rendimiento químico o rendimiento de la reacción, es la cantidad de producto obtenido en una reacción química. La masa obtenida por medio de las reacciones químicas la vamos a denominar masa teórica, debido a que es la máxima cantidad de masa que puede obtenerse de la reacción. ¿Ya? Y la masa obtenida en la realidad, en la práctica, en laboratorio, es menor. Ya puede ser menor, pero
no mayor, porque no estaríamos contradiciendo la ley de Lavoisier nuevamente, ¿no? Entonces va a ser menor o igual en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, la masa obtenida en la práctica, en laboratorio, en la realidad, siempre va a ser menor, dice, o en el caso óptimo, igual, ¿no? Y la vamos a denominar esa masa, la masa práctica la vamos a denominar. ¿Debido a qué se debe esta masa práctica, esa cantidad de menor de producto? Eh, Debido a que se tienen factores externos, ¿no? Que pueden perjudicar en la reacción, ¿no? Los motivos son diversos, como por ejemplo, la reacción se puede producir en condiciones de presión, temperatura inadecuadas, ¿ya? Se pierde algo de sustancias al manipularlas, sí. Es como tomar un yogur en un vasito, ¿no? Prácticamente a veces no podemos consumir todo el yogur, ¿verdad? Entonces, lo mismo al trasvasar de un recipiente a otro los reactivos, podemos perder cierta cantidad de reactivo, ¿no? Puede haber algo de evaporación también. Existen tal vez algunas reacciones alternas o secundarias que dan a productos no deseados, tal vez con las impurezas, ¿no? Entonces, esto hace que la masa práctica sea menor a la masa teórica. Y matemáticamente, para ir resolviendo los problemitas, nosotros vamos a considerar la siguiente expresión, ¿no? Donde la masa práctica, ya la vamos a encontrar arriba, es el valor que va a ir cambiando según el dato que nos den. Y la masa teórica la vamos a simbolizar con T. La masa práctica con PR y la teórica con T. Vamos con algún ejemplo para saber interpretar esto de rendimiento de la reacción. Acá tenemos, por ejemplo, nos indica lo siguiente: el rendimiento de la reacción es del 75%. ¿Qué significa esto? Significará lo siguiente: que la masa de producto práctica es del 75%. Eso significa. Pero en total, el 100%. Y ese 100% es la masa de producto teórica. ¿Estamos? Entonces, los restantes, bueno, se ha perdido por algunos otros factores ajenos, decimos, ¿no? Entonces, el rendimiento de las reacciones del 75%, como ustedes observan acá. Esto se puede también transformar, o de acá se puede obtener el factor de conversión, como lo hemos hecho en purezas, sí. Ustedes observan acá que 75, fíjense, estoy copiando ese valor, el dato que nos den de rendimiento, lo copio y en vez de porcentaje le coloco gramos. Hemos dicho que eso es práctico, entonces gramos de producto prácticos existen por cada 100 de productos teóricos, porque dijimos que el teórico es el 100%. Entonces, ya tenemos acá el factor de conversión que vamos a usar en rendimientos, problemas con rendimientos de la reacción. En muchos problemas, por si acaso, a veces se les da la masa de producto y también se les pide hallar la masa de producto, entonces generalmente se les está dando la masa práctica, ¿ya? Y ustedes van a calcular de la reacción esto. Los cálculos estequiométricos que hemos aprendido, vamos a hallar esto primero, ¿no? Podemos hallar el rendimiento de la reacción dividiendo simplemente el dato que nos dan de masa práctica sobre lo calculado con la reacción y obtendríamos el rendimiento de la reacción si nos pidiesen, por ejemplo. ¿Estamos? Mucho cuidado, entonces, acá. Veamos el siguiente ejemplo. En la reacción ya igualada, determine la cantidad de dióxido de azufre producido a partir de 5 gramos de ácido nítrico, si el rendimiento de la reacción es del 80%. Ahí tenemos entonces la reacción de igualada, dato, ya. Como les decía, ¿no? Sus prácticas, cómo está, ¿no? Ustedes lean siempre la pregunta en el examen, si se les pide ya por ion electrón, por qué método, ¿no? O si no les dicen nada, entonces puede que por tanteos resuelvan y hallen los cálculos rápidamente, ¿no? Tienen que leer bien las preguntas. Continuemos entonces. Hay que hallar acá la masa de un producto a partir de la masa de un reactivo, si el rendimiento de las reacciones es del 80%. Entonces la masa del reactivo es 5 gramos de ácido nítrico. Asumimos que todos son puros por si acaso. ¿Estamos? Entonces acá tenemos
lo siguiente, ¿no? Me piden allá la masa del dióxido de azufre práctico. ¿Por qué le estoy colocando práctico? Ustedes dirán. Cuando les den rendimiento de la reacción, así les pidan allá la masa del productor, o sea, dato la masa del productor, ustedes tienen que anotar en el producto práctico, porque al darles rendimiento de la reacción ya les está diciendo que existe una cantidad menor de producto obtenido por los factores que hemos visto anteriormente. Si no les dan rendimiento de la reacción, olvídense, ya ni lo coloquen en el problema. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, mucho cuidado ahí. Si me dan rendimiento de la reacción, la masa del producto es práctica. Como nos dan o nos piden el dato de rendimiento, como decíamos, el del producto obtenido es práctico. Nuevamente, hemos aprendido ya en la anterior presentación a calcular esto, en la anterior diapositiva, ¿no? El factor de conversión, ya a partir del 80% será este, ¿no? Ahí tenemos el factor de conversión. ¿Vamos? Ahí está nuevamente, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que ver siempre? Que este valor que está cambiando, ese es el práctico. Y el 100 siempre va a ser el teórico, por si acaso. Esto se puede dar la vuelta así, dependiendo del problema, ¿no? ¿Estamos? Algo memotécnico, cuando partamos de la masa del reactivo para llegar a la masa del productor, de esta forma, ¿ya? El rendimiento de la reacción se va a aplicar al final. Por eso la flecha le está indicando eso. Al final vas a aplicar el rendimiento de la reacción, te está diciendo. ¿Estamos? Entonces, de esa forma calculamos. El rendimiento de la reacción, valga la redundancia, siempre se aplica a productos. Necesitamos los pesos moleculares, ahí están. Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a partir del dato, ¿no? Del reactivo, ¿no? 5 gramos de ácido nítrico. Nuevamente no me han dado nada de purezas, ¿no? Entonces, asumimos que todos son puros. ¿Estamos? Ahí tenemos los 5 gramos de ácido nítrico. ¿Ya? Ya tengo los gramos de ácido nítrico puros, entonces aplico pesos moleculares para hallar moles. ¿Por qué quiero hallar moles? Porque quiero hallar, saltarme de ácido nítrico a moles de dióxido de azufre, ¿no? Entonces 22 moles de ácido nítrico han producido 9 moles de dióxido de azufre. Ahora ustedes dirán, ¿por qué está colocando una T ahí? Ojo, ahora vamos a recordar algo. La reacción, en este caso, cuando hablemos de rendimiento, la reacción me entrega productos teóricos. Ojo, mucho cuidado. La reacción me entrega productos teóricos, como hemos visto. La reacción me entrega productos teóricos. Entonces, cuando se haga el cambio de mol a mol de los compuestos a partir de la ecuación estequiométrica ya igualada, los productos obtenidos siempre son teóricos. Por eso le hemos anotado T ahí de teórico, porque la reacción te va a dar moles teóricos. ¿Estamos? ¿Ya? Este método te ayuda a poder hallar resultados coherentes y no estés adivinando, ¿no? Aquí todo se simplifica como factores de conversión. A ver, continuemos. Entonces, ya tengo los moles y quiero hallar la masa de dióxido de azufre, porque masa me están pidiendo, ¿no? Entonces, los moles se simplifican, pero obviamente esta T todavía no se ha simplificado con nadie, ¿no? Ahora vamos a aplicar recién, como les decía, lo memotécnico, el rendimiento de la reacción se aplica al final, ¿ya? Y se mantiene, dice, ¿no? Entonces, aquí al final vamos a aplicar, se está aplicando al final acá, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos si vamos a dar la vuelta o no el factor de conversión de rendimiento? Fíjense que T está arriba y T tiene que ir abajo para que se simplifique, ¿verdad? Entonces, esta T se va a ir con esta T, por eso T va abajo, entonces este factor de conversión se mantiene tal cual está, ¿no? 80 gramos de dióxido de azufre prácticos existen en 100 gramos de dióxido de azufre teóricos. Y ustedes obtendrán el resultado. Ya, el resultado es 1,66 gramos de dióxido de azufre prácticos. Si revisamos lo planteado al inicio, es correcto, ¿no? Gramos de dióxido de azufre prácticos, que es lo solicitado. Entonces, algo memotécnico, cuando les den de dato la masa del reactivo y les pidan hallar la masa del producto,
el rendimiento de la reacción se aplica al final y no se da la vuelta, se mantiene. ¿Vamos? Ahora veamos el otro caso. En el siguiente problema se tiene una reacción ya igualada y nos piden allá la cantidad de ácido nítrico. O sea, la incógnita ya es la masa del reactivo. Observen, la incógnita es la masa del reactivo. ¿Ya? Nos piden allá la masa del reactivo. Si se produjeron 10 gramos de dióxido de azufre, si el rendimiento de la reacción es del 85% pues ahí está el rendimiento. Entonces la masa es práctica. ¿Cuánto es la masa del producto? 10, ¿verdad? Exacto, 10. Entonces 10 prácticos. ¿Por qué prácticos? Porque me han dado rendimiento de la reacción. Ahora es al revés, si ustedes observan, como el dato de partida son 10 gramos del producto, entonces tengo que ir hacia atrás. Hacia atrás, dicen, ¿no? Hacia atrás. La flecha te está diciendo, ¿sabe qué? Hacia atrás está yendo. Entonces tu rendimiento de la reacción lo vas a vas a utilizarlo al inicio y lo vas a dar la vuelta. Algo memotécnico. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque estamos partiendo de la masa del producto para llegar a la masa del reactivo. Entonces, flecha hacia atrás y el rendimiento de la reacción ya lo colocamos al inicio, nos dice. La flecha nos indica eso, ¿no? Y se da la vuelta. Veamos si se cumple esto memotécnico o no, ¿no? Como nos dan el dato de rendimiento, decíamos, el producto obtenido es práctico también, ¿no? Le sacamos el factor de conversión, ahí está el factor de conversión del rendimiento de reacción, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Ya? Como es 85, entonces 85 gramos prácticos del dióxido de azufre existen por cada 100 gramos de dióxido de azufre teóricos. Nuevamente el rendimiento siempre se aplica a los productos. Ahí tenemos entonces los pesos moleculares que los vamos a utilizar. Hagamos los cálculos. Partimos de la masa, en este caso del producto, ¿no? Y como les decía, acá observarán ustedes que tenemos gramos de dióxido de azufre prácticos. ¿Y qué nos decía lo memotécnico? Aplique al inicio, ¿ya? Y dé la vuelta. Y fíjense que se va a cumplir aquello. Prácticos va abajo, ¿para qué? Para que se simplifique, se da la vuelta. 85 gramos de dióxido de azufre, ahí están, existen por cada 100 gramos de dióxido de azufre teóricos. 85 prácticos por cada 100 teóricos, ¿no? 85 prácticos por cada 100 teóricos. ¿Vamos? Ya tengo la masa del dióxido de azufre teórico. ¿Puedo aplicar pesos moleculares? Sí. Entonces un mol de dióxido de azufre tiene 64 gramos de dióxido de azufre. Ya tenemos entonces los moles de dióxido de azufre. Pasamos a la relación de mol a mol y observarán lo siguiente. Cuando hacemos el cambio nuevamente de los compuestos a partir de la ecuación, los productos obtenidos siempre son teóricos, ¿no? Entonces nuevamente aquí te da productos teóricos. Por lo tanto, se anota acá, ¿no? Bueno, ese teórico se va con este teórico que ustedes están observando acá. Esto se va con esto. Porque el SO2 es producto. Como sale de reacción es teórico y se simplifica. Ahí estaba, ¿no? Entonces lo demás se simplificará. Ya tengo moles de ácido nítrico, yo quiero masa, aplico peso molecular. Y obtengo 28,31 gramos de ácido nítrico. Ya. En este caso no me dicen si es exceso, sin exceso, etc. No, puro, impuro. Y es lo que nos han pedido en el problema, ¿no? Entonces, esos son todos los casos ya de estequiometría, impureza, rendimientos, excesos, sin excesos, etcétera, ¿no? Son tres importantes, ¿no? Reactivo limitante, ¿ya? Después, junto con esto viene el reactivo en exceso, tenemos rendimiento de la reacción y tenemos purezas. ¿Vamos? ¿Podemos mezclar entre las tres? Sí, se puede mezclar, ¿no? Entonces, de esa forma ya hemos acabado el contenido de todo este parcial.
hasta acá vamos a llevar. Obviamente pueden tener problemitas de ion electrón con una mezcla de, mm, de estos cálculos estequiométricos que hemos visto. Sí se puede mezclar, eso lo vamos a ver ya día viernes con calmita en pizarra resolviendo más ejercicios. Yo les recomendaría que estudien hasta acá, porque lo demás es sencillo, nomás es factores de conversión, ya solamente que tienen que ir repasando. De todas formas les voy a pasar unos ejercicios resueltos más un rato, ya para que vayan practicando, ya. Entonces quedaríamos acá, ya sé todo el contenido. Voy a subir los videos mañana en la tarde, por favor. Ya tengo uno, voy a subirlo más rato. El otro video lo subo mañana, para que lo tengan a la mano. Les recomendaría que estudien para su examen del domingo. Por si acaso estamos avanzando todo lo que, bueno, desde el primer día de clases, ¿no? Se avanza todo lo que ustedes deberían estudiar, todo lo que yo avanzo, ¿no? Ya. Eh, Alguien me preguntará, no vamos a avanzar problemitas de, pónganle, de balance de materias sin reacción química. Les dije, ya les he dado el contenido anterior en las anteriores clases, no. Estamos así, no, nomenclatura, no, también les dije, y orgánica, ¿verdad? En este caso los problemas que estamos viendo son la mayoría de inorgánica, así que como hemos visto inorgánica en el segundo parcial, estudien inorgánica, o tengan a la mano, ¿no? Porque sí necesitan en esta parte estudiar. ¿Estamos? Entonces se le está aclarando qué es lo que tienen que estudiar, no les estoy ocultando nada, todo lo que se avanza en clases es todo lo que tienen que estudiar. Hemos llevado leyes ponderales en este parcial, hemos llevado composición centesimal en este parcial, hemos llevado fórmula empírica y molecular en este parcial, hemos llevado las reacciones químicas y su clasificación en este parcial, en la parte teórica que hemos visto, ¿verdad? Hemos llevado los métodos de igualación, tanteo, hemos llevado el método algebraico y hemos llevado el más importante, el método ion-electrón en este parcial. Ya después de ver el método ion electrón hemos visto todos estos cálculos estequiométricos, ya principalmente, ya sea masa, masa, mol a mol, volumen, volumen, también con problemitas de volumen, volumen vamos a ver el día viernes, problemitas sencillitos, no estamos haciendo los problemas complejos por si acaso, también les estoy aclarando eso en este momento, ya. Hemos llevado estequiometría, rendimiento de la reacción, reactivo en exceso, reactivo limitante, purezas, impurezas, y ahí estamos terminando el contenido. ¿Estamos? Así que no se tiene por qué ocultar nada. Todo lo que se avanza en clases tienen que estudiar, les decía, ¿no? Así que vayan estudiando el contenido, ¿no? que hemos avanzado, ¿no? ¿Estamos? Está bien, Miguel, gracias. Ya, ustedes también las gracias por la paciencia, ya estamos terminando el día